Bien, buenas noches. Doctor, buenas noches. Ok, entonces vamos a hablar sobre encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es un síndrome caracterizado por hipertensión arterial severa, disfunción cerebrovascular y compromiso neurológico. Desde el punto de vista fisiopatológico, simplemente como, digamos, reseña histórica, al inicio se creía que el daño neurológico que producía la hipertensión arterial era debido a vasoespasmo, debido a que en el fondo de ojo y en los vasos sanguíneos, en las autopsias de los pacientes que fallecían por encefalopatía hipertensiva y en el fondo de ojo, en la retina, se mostraba o se podía ver segmentos vasculares con diámetros disminuidos y otros diámetros agrandados, ¿no? Con el tiempo se descubrió que en realidad los diámetros, entre comillas, disminuidos o pequeños eran los verdaderos diámetros de los vasos, mientras que los diámetros grandes, que le daban el aspecto de rosario a esta visión, pues eran dilataciones segmentarias de los vasos afectados por la hipertensión arterial. En realidad, lo que produce la hipertensión arterial severa, cuando se produce cuando se produce una encefalopatía hipertensiva, es un compromiso del mecanismo de autorregulación cerebral. ¿En qué consiste este mecanismo de autorregulación cerebral? Consiste en que la respuesta de las arteriolas cerebrales a incrementos agudos de la presión arterial es la vasoconstricción. Y con eso se evita la hiperperfusión y con eso se mantiene el flujo sanguíneo constante. Esto pues previene el incremento del flujo sanguíneo durante elevaciones agudas de la presión arterial y obviamente también previene un aumento de la presión microvascular como consecuencia del aumento de la presión arterial sistémica. El mecanismo de autorregulación funciona funciona entre límites de presión arterial media. Y por lo tanto, el mecanismo de autorregulación depende de las presiones basales de las personas. Esto nos lleva al hecho de que, si bien es cierto, la encefalopatía hipertensiva es más frecuente en pacientes hipertensos crónicos que han dejado su tratamiento o que están maltratados o porque alguna razón sufrían una suspensión brusca de algunas drogas como la clonidina, etc. Entonces, si bien es cierto, la encefalopatía hipertensiva y la emergencia hipertensiva, como dijimos ayer, es más frecuente en pacientes hipertensos crónicos, puede ocurrir encefalopatía hipertensiva en pacientes que previamente no son hipertensos y que son expuestos a elevaciones agudas de la presión arterial, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños con glomerulonefritis o en el caso de las embarazadas que sufren preeclampsia y eclampsia. En general, la encefalopatía hipertensiva, como les acabo de mencionar, se desarrolla a presiones muy, muy altas, como 250/150, y como les acabo de decir también, el nivel de presión arterial asociada a encefalopatía varía entre los individuos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de autorregulación está en relación a los niveles basales de presión arterial de las personas. Y más o menos esto funciona así, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media sobre la presión o menos la presión intravascular cerebral. Y la presión arterial media
es igual a lo que ya todos sabemos, al tercio de la diferencia, o si no, la presión sistólica más la diastólica por 2/3. Eso es la presión arterial media. La autorregulación funciona en límites en una persona normal, en límites de presión arterial media de 50 hasta 150. ¿Qué quiere decir? Que por encima de 150 de presión arterial media, el mecanismo de autorregulación se ve comprometido y aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumentando la presión intravascular a nivel sobre todo microvascular y produciendo edema cerebral. Mientras que por debajo de 50 el flujo sanguíneo cerebral se reduce en forma importante, predisponiendo a isquemia a las personas cuando se les baja demasiado la presión arterial. Esto más o menos equivale a presiones entre 70 y 140 a 190/120, y acabamos de mencionar que cuando hay encefalopatía hipertensiva, la presión arterial es excepcionalmente alta, 250 sobre 150 o sobre 140. Más o menos esto es lo que ocurre, ¿no? En el normotenso, la autorregulación funciona como límite inferior en 50 milímetros de mercurio de presión arterial media y como límite superior en 150 milímetros de mercurio. Entonces, por encima del nivel de 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, se rompe el mecanismo de autorregulación en una persona normal. Sin embargo, en el hipertenso, los límites de normalidad, entre comillas, o los límites de presión arterial media bajo los cuales funciona este mecanismo de autorregulación están reubicados a niveles superiores, como ven ustedes aquí. Por eso es que es excepcionalmente alta la presión como para producir encefalopatía hipertensiva en un paciente hipertenso, pero también no es necesario reducir mucho la presión arterial media en un paciente hipertenso para poder producir isquemia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando los pacientes sufren emergencias hipertensivas de tipo neurológico. Esto también explica por qué algunas personas con elevaciones agudas de la presión arterial y relativamente no muy altas pueden desarrollar encefalopatía hipertensiva. ¿Por qué? Porque el mecanismo de autorregulación de los normotensos tiene niveles más bajos de presión arterial bajo los cuales funcionan. Y esto también explica por qué el hipertenso requiere de presiones muy altas para desarrollar encefalopatía hipertensiva, o por qué está predispuesto a isquemia cerebral cuando nosotros le bajamos muy rápido la presión o lo normalizamos la presión arterial. De esta manera, entonces, que les quede claro que una presión de perfusión por debajo del límite inferior produce hipoperfusión con isquemia. En una persona normal, por debajo de 50 PA media, y en un hipertenso, por debajo de 120 de presión arterial media. La presión de perfusión sobre el límite superior nos produce vasodilatación, los pseudoespasmos segmentarios de los cuales hemos hablado. ¿Por qué son pseudoespasmos? Porque en realidad no son espasmos, sino son el verdadero diámetro de los vasos, ¿no? Y se presentan en segmentos. Y la vasodilatación hace que aumente la presión intravascular a nivel de los vasos pequeños y de la microcirculación, favorece edema por ruptura del mecanismo de autorregulación que acabamos de hablar. Entonces, el mecanismo el edema cerebral no se produce simplemente por ruptura del mecanismo de autorregulación. Se produce porque para que se produzca edema también tiene que alterarse la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces se rompe o se produce una disfunción de la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica comienza a disfuncionar en primer lugar a partir de las vénulas. ¿Por qué? Porque las vénulas no tienen músculo liso vascular, son solamente endotelio y tienen un diámetro un poco más grande que las arteriolas. Y por lo tanto, la presión a ese nivel aumenta más rápidamente y tiene menos resistencia.
De modo que la primera porción de la barrera hematoencefálica en sufrir una alteración o ruptura son las vénulas. No así las arteriolas y los capilares, porque las arteriolas son fuertes ya que tienen músculo liso vascular y los capilares tienen un diámetro tan pequeño que es muy poco probable que aumente la presión intravascular a ese nivel. Entonces se produce como consecuencia del aumento de la ruptura del mecanismo de autorregulación, se produce ruptura de la barrera hematoencefálica en primer lugar o iniciando a partir de las vénulas. Esto produce edema que puede ser localizado o puede ser difuso a veces y cambios locales en los iones y en los neurotransmisores que explican la disfunción cerebral que puede ser focal o multifocal en los pacientes. Otro aspecto fisiopatológico que interviene en la encefalopatía hipertensiva es la vasoconstricción simpática. Normalmente el sistema nervioso simpático tiene poco efecto sobre la circulación cerebral. Sin embargo, en la encefalopatía hipertensiva, el sistema nervioso simpático se produce una gran descarga y se produce vasoconstricción a nivel del lecho vascular cerebral con el objeto de cambiar el punto de autorregulación, es decir, elevarlo a niveles superiores, tanto en una persona normal como en un hipertenso, a niveles aún más. Y de esta manera, evitar que se rompa el mecanismo de autorregulación, evitar que se altere la barrera hematoencefálica y, por supuesto, disminuir el flujo o la presión de perfusión cerebral, disminuir el flujo sanguíneo cerebral. También se ha visto que aparentemente esto no es simplemente un fenómeno mecánico, es decir, aumenta la presión arterial y a viva fuerza la presión arterial vence la resistencia del mecanismo de autorregulación del lecho vascular cerebral. Se activan, aparentemente también se produce una activación de canales de potasio, calcio dependientes, y estos canales de potasio, calcio dependientes producen o favorecen vasodilatación. Existen otros fenómenos que pueden estar asociados a lesión cerebral o a compromiso cerebral, como es un aumento en la producción local de angiotensina 2, con el subsecuente aumento del estrés oxidativo, lo que ocasiona una función vascular anormal. Se ha visto en experimentos que los antagonistas de los receptores de angiotensina previenen este daño que se ve en la encefalopatía hipertensiva. De manera que, resumiendo la fisiopatología, tenemos que aumenta la presión arterial, sistólica ponen aquí, pero la presión arterial sobrepasa el mecanismo, el rango de autorregulación. Ya dijimos que si es una persona normal, el límite superior es 150 milímetros de mercurio. Esto produce un aumento de la presión de perfusión cerebral. Se produce compromiso en la barrera hematoencefálica con aumento de la permeabilidad vascular, extravasación de proteínas, lo que favorece edema cerebral que en un inicio puede ser vasogénico, pero después si hay isquemia se puede tornar citotóxico. El edema cerebral produce el compromiso del funcionamiento neurológico o funcionamiento cerebral. Se afecta el parénquima cerebral, ¿no es cierto? Se produce hipertensión endocraniana, la presión de perfusión cerebral se ha incrementado, hay vasoconstricción como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático y esto puede añadir una hipoperfusión o un daño de isquemia. En horas posteriores ha empezado el problema de encefalopatía hipertensiva. Los signos y los síntomas pueden durar 2 o más días cuando se produce encefalopatía hipertensiva. El cuadro clínico, como acabo de mencionar, está caracterizado por signos y síntomas, pero una triada caracteriza a la encefalopatía hipertensiva. La hipertensión arterial, muy severa en el caso de los pacientes hipertensos crónicos, pero no muy severa en el caso de pacientes que están sometidos a condiciones que elevan su presión arterial, como la glomerulonefritis o la preeclampsia, ¿no? Hay hipertensión arterial, signos de disfunción cerebral focal o multifocal
y resolución de estos problemas, ¿no es cierto?, de los signos cerebrales luego del tratamiento efectivo. Se describe que puede haber resolución muy rápida, casi inmediata luego del tratamiento efectivo, pero como ustedes han visto aquí, los signos y síntomas pueden durar 2 o más días inclusive antes de que se controle o se resuelva completamente el problema. Dentro de las manifestaciones clínicas está el dolor de cabeza, que puede ser sumamente intenso, gravativo, global, ¿no? También se describen náuseas y vómitos explosivos, visión borrosa, ceguera, convulsiones y muerte. La ceguera es de naturaleza cortical y por isquemia. Dentro de los signos, una condición sine qua non de la encefalopatía hipertensiva, sine qua non quiere decir que no debe faltar, ¿no es cierto?, aunque no es patognomónica, pero sí no debe faltar el edema cerebral. Es una condición, el edema de papila, perdón. El edema de papila es una condición sine qua non del paciente con encefalopatía hipertensiva. En cuanto a perfecto. Existen algunas personas que están en riesgo de desarrollar encefalopatía hipertensiva, y ya lo hemos mencionado. Una de ellas es la hipertensión arterial no tratada. En niños y jóvenes, lo acabamos de mencionar, con enfermedades tratables, como enfermedad parenquimal renal, por ejemplo, glomerulonefritis, la hipertensión renovascular, el feocromocitoma y la eclampsia, ¿no? Hay personas que también consumen drogas ilícitas como anfetaminas, cocaína, inhibidores de la monoaminoxidasa, y la suspensión de la clonidina puede favorecer encefalopatía hipertensiva. La clonidina es una droga que antes había en el país, ahora no hay, es un alfa-2 agonista a nivel central, y ya hemos mencionado que cuando se suspende estas drogas en forma brusca, pueden haber efectos de rebote y producir incluso encefalopatía hipertensiva. Dentro de los exámenes auxiliares, el examen auxiliar que mucho más ayuda a esto es una tomografía cerebral o una resonancia magnética cerebral. En ambas condiciones auxiliares o exámenes auxiliares se recomienda buscar esto que ven ustedes en el lóbulo occipital, que se llama leucoencefalopatía posterior, que es caracterizado por un edema de la sustancia blanca a nivel del lóbulo occipital. Nosotros sabemos que vemos con el lóbulo occipital. Las imágenes se forman a nivel del lóbulo occipital. De manera que eso explica la naturaleza de la visión borrosa de las manifestaciones clínicas, la ceguera. Las convulsiones pueden explicarse por isquemia, hemorragia, y el paciente puede fallecer. De hecho, las convulsiones en las mujeres con eclampsia son muy, muy graves y mueren muy frecuentemente por esta causa las mujeres con eclampsia, que es una forma de encefalopatía hipertensiva. Entonces, esta zona blanca del lóbulo occipital que se ve en esta resonancia magnética, pues nos dice, es el signo de leucoencefalopatía posterior característico de encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de descarte. Antes de plantear el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva, entonces tenemos que descartar una serie de condiciones, como ustedes ven aquí. Tenemos que descartar un DCB isquémico o hemorrágico, la presencia de un tumor cerebral, encefalitis, epilepsia, lupus, uremia, etc. Es un diagnóstico de descarte. ¿Por qué es importante descartar esto? Porque el tratamiento de la encefalopatía hipertensiva es una reducción rápida de la presión. Es la excepción a lo que hemos aconsejado, ¿no? Si estamos frente a un DCB isquémico hemorrágico, hemos dicho que debemos ser prudentes en la reducción de la presión arterial. Que no debemos ser muy agresivos en la reducción de la presión arterial por el fenómeno de autorregulación, ¿no? Que los pacientes hipertensos tienen su límite inferior superior a lo normal, de modo que si nosotros normalizamos la presión arterial en un paciente con un DCB isquémico especialmente,
es muy probable que fisiológicamente le produzcamos isquemia. No existe un estudio, ni va a existir, como le digo, porque sería poco ético someter a este estrés a cualquier persona, ni va a existir que compruebe esto. De manera que hay que tener prudencia cuando enfrentamos una probable encefalopatía hipertensiva y debemos descartar todas estas condiciones que acabamos de mencionar. Una vez descartadas todas estas condiciones y confirmado por este hallazgo que es bastante típico de leucoencefalopatía posterior, ¿no? Una vez descartada esta situación, lo que tenemos que hacer es, pues, reducir rápidamente la presión arterial. Y recuerden que la mejoría a veces es inmediata y otras veces no lo es, puede tardar varios días en que el paciente se recupere su condición habitual o su mejor condición desde el punto de vista neurológico y de la presión arterial. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta o todo está bien? ¿Ninguna pregunta? Parece que no hay ninguna pregunta, doctor. Sí, parece que no hay, sí. No, lo tomo en cuenta nomás. Ahora estoy de buen humor, no lo voy a suspender. Ok. Entonces, hablemos de hipertensión arterial secundaria. Es muy importante decir algunas cosas respecto a la hipertensión arterial. El 95% de los casos, a veces incluso más, son de naturaleza idiopática, de los casos de hipertensión arterial. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué me voy a aprender esto, que es el 5% o menos de los casos de hipertensión arterial? Pues la importancia de saber un poco de esto, de los casos de hipertensión arterial secundaria, es que tienen la posibilidad o el potencial de ser curados, estos pacientes de su hipertensión arterial. No siempre ocurre así, pero tienen esa posibilidad o el potencial. Entonces, si nosotros, en vez de resignarnos a que todos son hipertensos idiopáticos, buscamos las características especiales de un paciente que pudiera tener hipertensión arterial secundaria, es probable, aunque no siempre es en todos los casos, que le demos la oportunidad de quedar curado de ese problema, ¿no? De darle solución a su problema y cambiar muchísimo su pronóstico, ¿no? Muy bien, ¿en quiénes debemos pensar en hipertensión arterial secundaria? ¿En quiénes debemos sospechar hipertensión arterial secundaria? Pues en pacientes hipertensos jóvenes, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen hipertensión arterial severa o más, o el inicio de la hipertensión en la infancia. En quienes más, un empeoramiento de la hipertensión en pacientes que estaban hipertensos o controlados adecuadamente antes. En hipertensión resistente, y hemos definido hipertensión resistente, paciente que utiliza 3 medicamentos para hipertensión arterial, uno de ellos es un diurético y a pesar de ello no se controla. En pacientes que vienen sufriendo una hipertensión estadio 3 o severo, más de 160, 100, 180, 110, como hemos dicho, o en aquellos que tienen emergencia hipertensiva, ¿no? Emergencia hipertensiva. Ya hemos mencionado que cuando enfrentamos a una emergencia hipertensiva debemos tener 2 objetivos. Uno, ver si existe lesión de órgano blanco y buscar alguna característica de hipertensión arterial secundaria. En pacientes que tienen una extensa lesión de órgano blanco. Características bioquímicas que sugieran causas endocrinas de hipertensión o de insuficiencia renal. Características clínicas sugestivas de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Esto no lo vamos a tocar mucho. Y síntomas que sugieran feocromocitoma o historia familiar de feocromocitoma.
Entonces, todo esto nos tiene que hacer pensar en hipertensión, en la posibilidad de que el paciente tenga hipertensión arterial secundaria. Recuerden, jóvenes, aquellos que se inestabilizan, hipertensión resistente, hipertensión severa, presencia de lesión extensa de órgano blanco y otras características. Las causas, una causa específica de hipertensión secundaria puede ser identificada en el 5 a 10% de los pacientes. Entonces, 5 a 10% de pacientes pueden tener hipertensión arterial secundaria. Las causas más frecuentes, como ustedes ven aquí, son la enfermedad renal, el aldosteronismo primario, la estenosis de la arteria renal y el feocromocitoma. Posteriormente vienen otras causas como el Cushing, la coartación de aorta, el apnea obstructiva del sueño, la enfermedad tiroidea, etc. ¿En quiénes pensar más qué tipo de hipertensión arterial secundaria afecta a tal o cual edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en niños, la coartación de aorta, la insuficiencia renal, eso es lo importante. En adolescentes, la insuficiencia renal, la coartación de aorta. En adultos jóvenes, la displasia fibromuscular, que vamos a tocar. La enfermedad renal sigue siendo. Entre los 41 y 65, el hiperaldosteronismo, el apnea obstructiva del sueño, el feocromocitoma, ¿no? Y ya empieza a aparecer la enfermedad aterosclerótica. A los mayores de 65, la enfermedad aterosclerótica y la enfermedad renal. Observen cuál es la causa más frecuente o la que se presenta en todas las edades, es la insuficiencia renal. Es la insuficiencia renal. Por lo tanto, la insuficiencia renal es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, ¿no? La hipertensión arterial está presente en más del 80% de los pacientes con falla renal. Y la hipertensión arterial es más severa en las enfermedades glomerulares que en las intersticiales, es decir, la hipertensión arterial es más severa en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal como consecuencia de problemas glomerulares, de glomerulonefritis, que de problemas caracterizados por pielonefritis. Por otro lado, la hipertensión arterial, ya hemos mencionado, que también es capaz de producir insuficiencia renal, ¿cierto? Ya hemos dicho que produce glomerulosclerosis. Glomerulosclerosis. Esto, pues, entonces, nos hace pensar muchas veces que no estamos seguros de quién fue primero, ¿sí? La hipertensión arterial que produjo falla renal o la insuficiencia renal que está produciendo hipertensión arterial. Para orientar al respecto, cuando el paciente tiene una proteinuria mayor de 1 gramo y un sedimento patológico, ese sedimento telescopado, caracterizado por que simula una infección urinaria, leucocituria, cilindros, etcétera, nos debe orientar a que primero fue la falla renal antes que la hipertensión arterial. Cualquiera sea el caso, sin embargo, cualquiera sea primero el origen de la falla renal o primero el origen de la hipertensión arterial, lo cierto es que en cualquiera de los casos ya el paciente tiene falla renal y aquí el objetivo es el control de la presión arterial y el retardo de la progresión de la enfermedad. Cuando un paciente se encuentra en estadios iniciales de insuficiencia renal, incluso hasta medianos de insuficiencia renal, uno puede retardar la progresión de la enfermedad, aunque no puede evitar que siga progresando, pero sí podemos evitar que progrese más rápido de lo que debiera. Como yo decía antes, en vez de que vaya a 100 kilómetros por hora hacia la máquina de hemodiálisis o hacia el trasplante renal, podemos hacer que vaya a 1 kilómetro por hora si controlamos bien la presión arterial. Además, recuerden que el paciente con hipertensión, con insuficiencia renal, no solamente tiene riñón, tiene también otros órganos que son dañados por la hipertensión arterial, como son, ¿qué cosa? Corazón y cerebro. Entonces tenemos que salvar también eso. Entonces el control de la presión arterial no solamente favorece el retardo de la progresión de la enfermedad renal, sino también protege otros órganos blancos de la hipertensión arterial.
La hipertensión arterial renovascular, después de la hipertensión arterial ocasionada por la falla renal, es una de las causas también frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Es potencialmente curable y se debe a la obstrucción de la arteria renal, ¿no? A la obstrucción de la arteria renal. El principal mecanismo, al menos inicialmente, es la activación del sistema renina-angiotensina. Este mecanismo de obstrucción de la arteria renal fue descrito por este doctor, el doctor Goldblatt, todavía ya en 1937, ¿no es cierto? Él hizo el experimento en perros, les puso un clip o pinzó la arteria renal de unos perros y ocasionó hipertensión arterial y vio que la presión subía, ¿no? Entonces, y estableció diferentes modelos, compromiso de los dos riñones, ¿no? Y subía la presión, compromiso de un solo riñón y el paciente tenía los dos y todavía la presión se mantenía, aunque terminaba dañándose el riñón contralateral, y compromiso de los perros que tenían un solo riñón y un cliff y se elevaba la presión arterial. Por eso es que él dijo, cuando el riñón sufre isquemia, disminución de la perfusión de la arteria renal, aumenta la presión porque el riñón produce una sustancia para aumentar la presión y llamó a esta sustancia la renina. Entonces, al menos inicialmente, el mecanismo que justifica el desarrollo de hipertensión arterial en el paciente con enfermedad renovascular, ¿no? Como habíamos dicho, la producción de renina depende de tres cosas fundamentalmente. Una era la disminución del aporte de sal a la mácula densa. Dos, era el estímulo por los receptores beta-1, de los receptores beta-1 por las catecolaminas. Y tres, la disminución de la perfusión renal. Entonces, la disminución de la perfusión renal, condición de isquemia renal, y esto aumento de la renina, que va a iniciar pues el camino de la producción de angiotensina 2. La angiotensina 2 produce aumento de la aldosterona, retención de sodio, produce aumento de las resistencias vasculares periféricas, ¿no es cierto?, e hipertensión arterial. Este mecanismo de isquemia renal justifica, por lo menos en las fases iniciales, el desarrollo de hipertensión arterial, aunque posteriormente ya las resistencias periféricas siguen incrementadas, pero también intervienen otros mecanismos de persistencia de la hipertensión arterial producto del daño de la presión arterial elevada sobre el sistema vascular. Las formas prevalentes de hipertensión renovascular son, en primer lugar, la aterosclerosis, que justifica el 70 a 80% de los casos. Predomina en hombres de mayores de 50 años. Generalmente las lesiones son proximales, pueden ser bilaterales o no, y el 50% progresa a la oclusión total. El otro porcentaje, que corresponde al 20 a 30% de casos, es la displasia fibromuscular. Generalmente predomina en mujeres blancas, jóvenes. Se puede producir lesión de la íntima, lesión media o periarterial, alteración del segmento medio, generalmente la lesión es distal y puede progresar a disección o trombosis, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo sospechamos de hipertensión arterial? ¿Qué claves clínicas nos deben hacer sospechar de hipertensión arterial renovascular? ¿No? Si estoy frente a una mujer joven, especialmente de raza blanca, aunque se ha visto en todas las razas, pero especialmente de raza blanca, si estoy frente a una mujer joven que es hipertensa antes de los 30 años y no tiene historia familiar, debo pensar en displasia fibromuscular, o después de los 55 años, en un varón debo de pensar en ateroesclerosis, ¿no? Luego, si en cualquiera de estos dos casos se encuentra un soplo abdominal, si el soplo se va hacia los flancos, es lateralizado, y la paciente es mujer, probablemente esté enfrentando una displasia fibromuscular. Si el soplo más bien se extiende en forma caudal, es decir, de arriba para abajo, y se extiende hacia la diástole, simula una fístula arteriovenosa o un ductus, entonces debo pensar
que el paciente tiene una hipertensión renovascular, o las posibilidades de que la hipertensión sea renovascular son altas, sobre todo si tiene más de 55 años. ¿En qué otras cosas? Si el paciente tiene hipertensión arterial acelerada o resistente, ¿no? Es un paciente que probablemente no tenía hipertensión y comienza a desarrollar hipertensión arterial rápidamente. O es un paciente que tenía hipertensión, la tenía bien controlada y se torna resistente. A eso me refiero. Puede tener emergencias hipertensivas recurrentes, consistentes en edema agudo de pulmón recurrente, insuficiencia renal de etiología incierta, ¿no? Aterosclerosis difusa. Es muy probable que si un paciente tiene enfermedad aterosclerótica cerebral, cardíaca o periférica, pueda tener hipertensión arterial renovascular. Si el paciente hace insuficiencia renal aguda por inhibidores de la enzima convertidora o bloqueadores de los receptores de angiotensina, también nos debe hacer sospechar de que tenga hipertensión arterial renovascular. La displasia fibromuscular, como ya les he comentado, se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes entre los 15 y generalmente los 30 años, antes de los 50. La mayoría de veces es una mujer joven de raza blanca que desarrolla hipertensión, antecedentes de enfermedad familiar, como hemos dicho, que desarrolla hipertensión arterial de las características que hemos mencionado, severa, acelerada, que la predispone a crisis hipertensivas, edema agudo del pulmón, y cuando se hace el estudio lo que se encuentra son lesiones distales, la mayoría de veces bilaterales. Las lesiones distales, la mayoría de veces bilaterales. En cambio, la aterosclerosis de la arteria renal que produce hipertensión arterial renovascular, generalmente son varones mayores de 65 años con factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica, hipertensión, fumadores, diabéticos, ¿no? Puede ser bilateral en un 30 a 50%, pero característicamente la lesión de la aterosclerosis, a diferencia de la displasia fibromuscular, asienta a nivel proximal, es decir, en el origen de la arteria renal, como ustedes ven aquí en estos dos casos. Entonces, en resumen, lo que tenemos son dos causas, dos grupos de pacientes que sufren de hipertensión arterial renovascular. Primero están los cochos, como yo, ¿no es cierto? Los mayores de 50 años, fácil, ya tengo 61, mayores de 50, el sexo afecta a cualquiera por igual, la lesión generalmente es proximal y la respuesta a la revascularización, ya podemos ir adelantando, es incierta en estos casos. Mientras que la displasia fibromuscular es más frecuente en mujeres, especialmente en mujeres de raza blanca, como la Scarlett Johansson, la mamacita de la Scarlett, ¿sí? Menores de 40, generalmente 30, la lesión suele ser media, la mayoría de veces distal, y la respuesta a la revascularización es muy buena. Se logra la normotensión en la mayoría de los pacientes. Probablemente, ¿por qué? Porque como son jóvenes tienen poca comorbilidad y por la evolución corta de la presión arterial, entonces no se produce daño. En otras palabras, cuando nosotros sospechamos de displasia fibromuscular debemos pensar rápidamente en revascularización, en tanto que si sospechamos hipertensión renovascular de origen aterosclerótico, esa no sería nuestra primera opción. ¿Por qué es importante pensar quiénes se van a beneficiar de hipertensión renovascular? Porque eso va a determinar, de la revascularización, quiénes van a beneficiar de la revascularización, porque eso va a determinar el siguiente paso en nuestro manejo de estos casos. No se benefician de la revascularización los pacientes que tienen hipertensión de larga data, no es el caso de los de displasia fibromuscular, los pacientes que tienen falla renal crónica, los pacientes que tienen diabetes, aquellos pacientes mayores de 65 años con enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica y cerebrovascular. Entonces, si mi paciente no tiene ninguna de estas condiciones, no es diabético, no tiene falla renal, no es hipertenso de larga data, no tiene enfermedad coronaria o cerebrovascular,
tengo que dar el siguiente paso o tengo que pensar que muy probablemente este paciente sí se beneficie de la revascularización. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimos estudios en los cuales la revascularización de los pacientes con hipertensión renovascular de origen ateroesclerótico no ha obtenido los resultados que se hubieran deseado y no ha habido diferencia entre el tratamiento medicamentoso, es decir, con pastillas, con medicamentos, y someterlos a algún proceso de revascularización. En cambio, entonces, en otras palabras, yo no debo tener mucha prisa en revascularizar a un paciente en el que sospecho hipertensión renovascular si puedo controlar su presión arterial, si puedo controlar su presión arterial con los medicamentos, ¿sí? Y menos se va a beneficiar si tiene estas condiciones. Por otro lado, si el paciente no tiene ninguna de las condiciones que ensombrecen su pronóstico, entonces yo puedo seguir con el siguiente paso y pensar que muy probablemente se beneficie de la revascularización. Si lo controlo bien con el tratamiento, tampoco lo voy a revascularizar. El siguiente paso, entonces, para verificar mi sospecha diagnóstica es hacerle un estudio de medicina nuclear conocido como radiorenograma con test de captopril, ¿no? Con test de captopril. Este es un radiorenograma anormal en el cual se ve que la perfusión renal del riñón izquierdo está muy disminuida, ¿no? ¿Por qué se hace con test de captopril? Porque, como hemos mencionado, la perfusión renal de estos pacientes depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si ustedes sensibilizan el estudio dándole un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces va a saltar o se va a poder visualizar mejor la alteración de perfusión de algún riñón comprometido. Si esto me sale positivo, o si el estudio, digamos, me confirma mi sospecha diagnóstica y sé que mi paciente tiene altas posibilidades de beneficiarse de la revascularización y no controla su presión a pesar del tratamiento que le estoy dando, el siguiente paso es buscar la lesión con diferentes exámenes, ¿no? Uno es la ecografía renal, que tiene en manos de alguien que lo sabe hacer, es un buen instrumento, pero tiene falsos negativos en un buen número, sobre todo en personas obesas. Sin embargo, el ecodoppler de las arterias renales proporciona la posibilidad de seguir la lesión en el tiempo, evaluar la lesión en el tiempo. La resonancia magnética es un buen instrumento para identificar una hipertensión arterial renovascular. Tiene la ventaja de que no se utiliza sustancia nefrotóxica, sustancia de contraste nefrotóxica, pero tiene la desventaja de que no describe muy bien, no señala muy bien las lesiones distales. Es decir, yo escogería un estudio de resonancia magnética en un paciente que sé que tiene aterosclerosis, que muy probablemente su hipertensión arterial, como en la mayoría de los casos, sea de origen aterosclerótico, porque estas lesiones son proximales y es ahí donde mejor informa la resonancia. La angiotomografía también es importante, tiene la desventaja de que se utiliza sustancia de contraste, que puede producir falla renal en un paciente que pueda ya tener compromiso renal. Pero aunque si tiene falla renal, ya hemos dicho que es preferible no someterlo a la posibilidad de una revascularización. Sin embargo, la angiografía digital es el examen auxiliar gold estándar para el diagnóstico y manejo y tratamiento del paciente con hipertensión arterial renovascular, sea de origen aterosclerótico o sea por displasia fibromuscular. Si lo que yo sospecho es una displasia fibromuscular, una mujer joven, ¿no es cierto?, que me viene con hipertensión arterial, le hago el radiorenograma con test de captopril, viene patológico, ya no le hago una resonancia magnética, ni una tomografía, ni un eco. Diferente procedo a realizar una angiografía. ¿Por qué? Porque en ellos sí la revascularización
resulta exitosa. Lamentablemente son la minoría de los pacientes con esta enfermedad. Entonces, en cuanto al laboratorio, la actividad renínica plasmática puede estar aumentada, ¿no? Hasta en el 70-75% de los casos. El radiorenograma con el captopril es el mejor estudio para descartar el diagnóstico con pocos datos sugestivos, ¿no? Doppler de arterias renales, ya hemos mencionado, la resonancia magnética, la arteriografía renal sigue siendo el patrón de oro, es decir, el gold estándar para el diagnóstico. Su sensibilidad y especificidad son mayores al 90%. Nuevamente, esto lo dice en la diapositiva en castellano y esto en los estudios, ¿no? La ventaja es el gold estándar, la mejor imagen la conseguimos con la angiografía, aunque utiliza sustancia de contraste que puede ser nefrotóxica y también nos da la mejor información. Es un test invasivo. Podemos utilizar la angiotomografía, la angioresonancia y la ecografía. Y hemos mencionado sus aplicaciones. El tratamiento es controversial. ¿Por qué es controversial? Porque por lo que les he mencionado. Entonces, no todos se benefician. Debemos escoger bien al paciente que se va a beneficiar y ocasionalmente se puede, a pesar de que sepamos que tiene hipertensión arterial renovascular, el tratamiento controla la presión arterial y previene el daño renal. Por lo tanto, en un paciente que aunque tenga hipertensión renovascular y controla bien su presión arterial y va evolucionando bien, no hay razón para someterlo a estudios previos a la revascularización. En otras palabras, yo sometería a los estudios de revascularización y la posibilidad de tratamiento invasivo o quirúrgico a algún paciente que, a pesar de estar recibiendo tratamiento óptimo, no logra controlar la presión arterial y yo sé que tiene hipertensión renovascular de origen aterosclerótico. Si yo he sospechado de hipertensión arterial renovascular de origen de fibrodisplasia muscular, lo confirmo con el radiorenograma con 3 de captopril, pues lo que tengo que hacer es ir de frente al cateterismo, ¿no es cierto?, a la angiografía digital y ver la opción de revascularización. En los pacientes con hipertensión arterial renovascular aterosclerótica, las drogas de elección son los IECA o los BRAT. Pero hay que tener cuidado porque, como les he mencionado, su uso puede estar asociado al desarrollo de insuficiencia renal aguda. Sin embargo, después del daño o de la injuria renal, la suspensión de las drogas que causaron la falla renal resulta útil porque rápidamente recupera una función renal. El tratamiento invasivo, y hemos mencionado a quién se lo damos, podemos hacerlo mediante angioplastía con stent o podemos hacerlo mediante revascularización con bypass de abortos renales, ¿no? ¿Qué dice la guía? La guía dice que la terapia médica recomendada para los adultos con hipertensión arterial renovascular de origen aterosclerótico. Para eso está y la evidencia es clara. Entonces, yo solamente pienso en revascularizar a aquellos que no controlan su presión arterial a pesar del tratamiento adecuado. Se le puede hacer un bypass aborto renal con diferentes técnicas o se le puede hacer una angioplastía o la colocación de un stent, ¿no? Esto todavía es experimental, utilizar factores proangiogénicos para aumentar la vascularización de los riñones. En general, entonces, la piedra angular del tratamiento en la estenosis renal, de la arteria renal, ¿cuál resulta? El tratamiento médico no necesariamente, todo depende de qué, de las condiciones de mi paciente y de si controla bien la presión arterial con eso. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Yo creo que nos quedamos ahí. Yo, doctor, buenas noches. Bueno, pues mi duda era de que, entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este caso si mi paciente
tiene estenosis de la arteria renal, ¿verdad? Entonces no responde al tratamiento y también cumple con las condiciones para no hacerle una revascularización. ¿Qué haría en ese caso? Ya, piña, ¿no? Hay gente a las que se le saca el riñón, para evitar que siga activándose el sistema renina angiotensina aldosterona y si la enfermedad es de un solo lado, se saca el riñón y eso suele resolver el problema de la hipertensión arterial. Si es el único riñón, pues el siguiente camino sería el de la diálisis o el de trasplante renal. Está bien, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Muy bien. Entonces nos vemos. Doctor, disculpe, yo le quiero preguntar respecto al examen. Consulté respecto